La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a enfocarnos en lo que es el reino de Dios. El reino de Dios aquí, el reino de Dios uh, en el paraíso. Ok, so aquí me voy a enfocar. A lo mejor voy a hacer este estudio, no sé, en uno o dos, sobre la visitación de Cristo aquí. El fruto del Espíritu, esa es la visitación. El ejemplo que usa el Señor en relación al reino, uh, para que estemos en el reino de Dios, Él usa a la higuera. So vamos a estudiar un poquito acerca de la higuera como una parábola para enseñarnos. Cristo quiere comer de la higuera. Si la higuera es estéril, no da fruto, en su visitación la maldice. La higuera viene siendo Israel en el Antiguo Testamento como alegoría también. Entonces, todo esto es en relación al reino de Dios, el reino de Cristo. Entonces, fíjense bien, Cristo profetiza, dice lo que va a pasar, que ya estaba escrito, ¿no? Ya estaba escrito en el Antiguo Testamento. Entonces, él dice, está junto al templo. Entonces le dicen sus discípulos, mira Señor, qué bonito el templo. Dice, miran, todo eso va a ser destruido, no quedará piedra sobre piedra. Entonces le dice, ¿cuándo va a ser eso, Señor? Entonces fíjese, él hace una advertencia. No se dejen engañar, no se dejen engañar, no se dejen engañar. Ok, aquí no se dejen engañar, tiene que ver en relación a la doctrina. Ok, la doctrina. ¿Quiénes fueron los que anduvieron peleando contra ellos? Los judíos, no eran los romanos. Los romanos ellos tenían sus religiones. Entonces, por ejemplo, cuando Pablo andaba predicando a los romanos, él, no solamente él, acuérdense que él fue llevado, iba preso. Entonces, pero él predicó ahí, él tenía libertad para predicar. Entonces, obviamente, él también ya había mandado una carta precisamente a los romanos en relación a la salvación, en relación pues las cosas que tenían que hacer, ¿verdad? De mantenerse, de que se cuidaran de los judíos, de la ley, del antiguo pacto. Entonces, si nos enfocamos en el reino de Dios, yo hice un estudio, Cristo viene pronto. El reino de Dios aquí se trata de dar fruto. Gálatas 5, en relación al fruto del Espíritu, que es el amor, el gozo, la paz. Ahí es la visitación de Cristo. Ok, eso venimos por el desierto, llegamos a la tierra prometida, en parte. La tierra prometida es el fruto del Espíritu. Ya podemos comer del fruto de Cristo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Ese es el fruto que él quiere comer. Cuando viene a comer de la higuera, que no era su tiempo todavía, okay, lo vamos a mirar. Esa es la visitación, tomándolo como ejemplo. En Lucas 21, Marcos 13 y Mateo 24, aquí habla de la gran tribulación. Entonces, nosotros como iglesia hemos sido perseguidos. Debemos de aprender lo que pasó en la generación de los apóstoles. ¿Okay? ¿Qué pasó en la generación de los apóstoles? Vino Juan el Bautista, predicó la venida del Mesías. Viene el Mesías, el Hijo de Dios, da testimonio que Él es el Hijo de Dios. Todo lo que Él hizo fue para testimonio. Ya estaba profetizado que Él iba a ser ofrecido. ¿Okay? Él era la oveja, lo que estaba escrito sobre la Pascua. Y hay muchas escrituras.
en el libro de Levítico, ¿verdad? De cómo tenía que rociar, cómo tenían que sacrificar, todo eso que era sombra y figura del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz para perdón de pecados de toda la humanidad. Entonces, viene Él y da testimonio de que nosotros somos inmortales en el Espíritu. ¿Ok? De eso se trata, de tener vida, vida eterna. Pero también vida eterna quiere decir tener, tener felicidad, tener gozo. Precisamente cuando ponemos nuestra mirada en el que es el que tiene el gozo, el que tiene la paz, el que es feliz, vaya. Entonces, para que me entiendan. Entonces, el reino de Dios, cuando viene Cristo, ok, fíjense bien, aquí hay una visitación. En esa visitación debemos de dar fruto. Como ahorita está el coronavirus, debemos de dar fruto. ¿Cuál es el fruto? No debemos de tener miedo. Debemos de tener nuestra mirada, nuestra confianza en el Señor. Entonces dice el Señor, coman de mí. Ustedes van a estar bien, no se preocupen. Ahorita es el coronavirus, hay persecución, ¿ok? Hay persecución de Satanás contra todos, ¿ok? Satanás, la persecución es contra todos, cristianos y no cristianos. Pero fíjense bien, el que nos persigue a nosotros, a la iglesia, es entre la misma iglesia, ¿ok? Personas que eran cristianas, son cristianas, sobre todo los de la ley, los que predican los 10 mandamientos para salvación, que eso está casi donde quiera, ¿verdad? Porque se le da el lugar a Cristo como nuestro Salvador, pero luego vienen y condenan a las congregaciones con la ley, en lugar de juzgarlos con la justicia de Dios, que es a través del Evangelio. Entonces, las personas que predican la justicia de Dios, que es el Evangelio, son perseguidos. Entonces, precisamente por ser perseguidos, el Señor nos enseña lo que le pasó a la generación de los apóstoles. ¿Okay? ¿Qué pasó con Jerusalén? ¿Qué pasó con el templo que estaba en Jerusalén? Fue destruido. ¿Okay? Entonces, esa es la alegoría para la iglesia. ¿Okay? El Señor dice, no va a quedar piedra sobre piedra, que tiene que ver con orgullo. ¿Okay? Entonces, el Señor, vamos a las lecturas para que vean cómo el reino de Dios, en parte aquí es el dar fruto en el Espíritu, pero el reino de Dios en sí, no es no es de este mundo. No es de este mundo. Déjenme ver dónde tengo mis lentes. Ok, vamos a Juan. Está Juan 18, 36, 36. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Se fijan? Él es el rey de los judíos, o sea, Él es nuestro rey, de toda la iglesia, de todos los cristianos. ¿Okay? Entonces Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué hace la iglesia? Se condenan unos a otros, pero sobre todo entregan a los verdaderos siervos de Cristo. ¿Okay? Los entrega. Así está escrito. Esta es la alegoría para la iglesia. Dice, a tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. En este caso, Pilato, siendo el gobernador de ahí de Jerusalén, de Judea, pues él castigaba, ¿okay? Más bien su ejército,
o sea, estaba todo organizado, que eso es una sombra o figura de Satanás. ¿Ok? A la iglesia dicen, o sea, critican a unos o condenan a unos cristianos, entonces los entregan a Satanás, Satanás los castiga. Entonces, ¿qué pasa? Que toda persona es necesario que así como padeció Cristo, debemos de padecer nosotros. Debemos de aceptar las críticas, los desprecios de la gente que nos desprecia, porque nuestro tesoro es Cristo, porque queremos caminar en la verdad y no en la hipocresía, queriendo servir a Dios y no al mundo, a través de reconociendo que somos pecadores, ¿ok? Pero a través del Espíritu Santo poder dominar, como dice Pablo, castigando, dice, yo castigo mi cuerpo. Ahí está diciendo, por ejemplo, si a mí me atrae una mujer y me pudiera venir un pensamiento para yo desearla, dice Pablo, yo castigo mi cuerpo. No, yo no le voy a dar a mi cuerpo lo que él quiere, no. Yo castigo mi cuerpo, yo me someto al Señor. Yo quiero poder, quiero dinero para... No, yo castigo mi cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Que hay... así es, o sea, la iglesia siempre va a ser perseguida, siempre va a ser perseguida, ¿ok? Y ahorita vamos a cubrir eso. Entonces, fíjense bien, respondió Jesús. ¿Quién los entregó? Los judíos mismos. ¿Quién los entrega? A los mismos cristianos, los mismos cristianos. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Fíjense bien, mi reino no es de este mundo. Otra vez, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. ¿Ok? Pero mi reino no es de aquí. No es de aquí. ¿Ok? Lucas 23, 39 al 46. Cuando Cristo lo crucifican, está siendo crucificado, está en la cruz, estaba uno a la izquierda, otro a su derecha, dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Eso es condenación, hermanos, el castigo aquí en la carne, ¿ok? En la carne. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas, fíjense bien, otra vez, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, otra vez, así lo decía Jesús, lo repetía, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿En dónde es el reino de Cristo? En el paraíso. No es de este mundo. En el paraíso. No en este mundo. ¿Ok? Esa persona murió. El que estaba colgado murió. Cristo murió. Pero resucitó. ¿Ok? Para que entendamos. Esa persona, su alma, no murió. La gente miró el cuerpo, murió el cuerpo se quedó, se lo comieron los gusanos. Pero el alma de la persona que estuvo ahí fue llevada al paraíso. Ahora, la otra persona que pasó, durmió, se fue al Hades. ¿Ok? Entonces, o sea, se quedó, no se fue al paraíso,
puede ver de lejos, puede ver, ¿ok? Puede ver de lejos. Está en Lucas 16. Hay una separación, ¿ok? El que estuvo al lado izquierdo no creyó que Jesús era el Mesías, no creyó, ¿ok? Era judío, pero no creyó. El cristiano es cristiano, es hijo de Dios, pero no cree en el Espíritu. Cree en la carne, pero no cree en el Espíritu. Eso yo ya lo expliqué muchas veces. Jesús lo dice. Juan 14, 15, 17. Cuando da la parábola, en ese donde está la parábola, en Juan, les dice, Señor, ahora nos hablas claramente, ahora creemos. Dice, ustedes no creen, no creen. De hecho, al mismo los discípulos, Señor, nosotros no te vamos a negar. Sí me van a negar, lo negaron. ¿Okay? Porque es solamente a través del Espíritu Santo que en realidad podemos creer. Si el Espíritu Santo no está en nosotros, no podemos creer. Sin la visitación de Cristo aquí, cuando no es el tiempo todavía, solamente es una visitación que viene así de pasadita, por decir, mi hijo está orando, vienen los ángeles, el Espíritu lleva las oraciones al Señor y dice, mi hijo me anda buscando y tiene la mirada en mí, viene y así de pasadita, es una visitación así. Entonces nos da el gozo, nos da la paz, nos da la benignidad. Entonces lo vemos así, ¡wow, Señor! Imagínate, les voy a dar la lectura, no crean que estoy inventando aquí. Entonces, el reino de Cristo no es de este mundo. Ahora, el reino de Dios aquí, con los muertos, ¿ok? Lo dice Pablo. Fíjense bien. Romanos 14, 14 al 19. Yo sé y confío en el Señor Jesús. Aquí estaba hablando de, por ejemplo, hay personas, por ejemplo, los testigos de Jehová no comen sangre, no comen, por ejemplo, varias comidas. Mucha gente no come carne de puerco, así dice en la Biblia, no comas carnes impuras. Animales que andan en el lodo, por ejemplo, en el mar, no comas camarones. Eso está en la Biblia, así lo dice. Pero esa es una sombra y figura de los hipócritas, de los que andan en el mundo. Eso es en realidad. Que somos todos, cuando andamos en el mundo, todos somos animales impuros. Entonces ya la alegoría es, si tú escuchas la palabra de Dios, y tú sigues al Señor, dice, mis ovejas escuchan mi voz. Entonces nosotros somos animales, somos ovejas o somos cabritos. Cuando andamos en el mundo somos cabritos, pero como Jesús se hizo cabrito por nosotros, Él siendo oveja se hizo cabrito. Entonces nosotros que somos cabritos nos convierte en ovejas. ¿Cómo? Precisamente por fe, al creer el Evangelio. Y mis hijos cabritos, ¿verdad? Que nomás andan peleando, nomás andan haciendo maldad, yo voy a llevar el castigo para que ustedes sean las ovejas y me sigan. Entonces las ovejas, dicen, mis ovejas escuchan mi voz. Los cabritos que no creen en el Evangelio siguen siendo cabritos. Vean en un video los cabritos ahí cómo andan, nomás andan corneando a las ovejas. Entonces los pastores separan a los cabritos de las ovejas, así como dice el Señor. Cuando viene el Señor en su reino, apártense los cabritos de mis ovejas. Esto comienza ya desde aquí, precisamente cuando viene la ira de Dios. Lo vamos a leer. Entonces, Cristo viene pronto, ¿ok? Viene pronto a comer. ¿Qué va a comer? ¿Va a comer de la higuera estéril o va a comer? Va a decir, qué bonito que mi hijo está. O sea, en esto es glorificado mi Padre, en que dé mucho fruto.
En esto van a dar testimonio que son mis discípulos, que se aman los unos a otros. O viene la visitación de Cristo. ¿Ok? La visitación de Cristo para los que se quedan aquí. ¿Ok? Los que, o sea, en la carne, los que se queden aquí. Viene Cristo, va a haber muerte, así como con el coronavirus ya le llegó a las personas. ¿Qué dieron? Se fueron al paraíso o se quedaron en el Hades. Eso solamente Dios lo sabe. Entonces, Cristo viene pronto. ¿Qué va a comer? Vienen las aflicciones grandes aquí. ¿Qué has andado haciendo? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a tener miedo o vas a poner la confianza en el Señor? Okay, de eso se trata. Fíjense bien, Isaías 55:1. A todos los sedientos, Cristo dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, por ejemplo, ahorita precisamente por lo del coronavirus, ya está muriendo mucha gente. Mucha gente aquí en Estados Unidos, de repente, pues hay comida, o sea, hay comida. Entonces, los países más pobres, no es de que el gobierno va a decir, que les voy a mandar comida ahí para... No, los países pobres, pues mucha gente va a tener hambre, va a padecer hambre. O tienen que salir a exponerse a que agarren el virus. ¿Qué van a hacer? Dice Cristo, no solo de pan vivirá el hombre. Entonces, si no han estudiado la palabra de Dios, están fritos. Están fritos, o sea, tienen que ir no están protegidos por el Señor. Entonces, ya sea que mueran o ya sea que se queden aquí, ¿qué van a hacer? Si no tienen para comer, para darles a sus hijos a comer, van a robar. Eso es fácil de ver. Van a robar. Entonces, aquí es donde en realidad tenemos que dar fruto. ¿Ok? Viene Cristo. Ahí está la parábola de las 10 vírgenes. Viene Cristo. ¿Ok? Cristo viene precedido de la mortandad, del hambre. Ahí, y se los voy a leer. Vamos a Mateo 24. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Acuérdense, esto le pasó a los judíos, literal. Esto es una alegoría para la iglesia. ¿Okay? Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces él, sentando en el monte de los olivos, o sea, ellos estaban ahí gozándose con el Señor. Los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. ¿Ok? Aquí habla de la venida de Cristo y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie los engañe. ¿Ok? Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo que Él es el Cristo, diciendo yo soy, o sea, aquí caben dos cosas. Vienen diciendo, yo soy el Mesías, también cabe. Y eso lo han dicho ya muchos. El apóstol de Cristo, por ejemplo, en la iglesia de, ¿cómo se llama? Siempre se me olvida, a la que sale de Guadalajara. Él se hace pasar como el Mesías, como el ungido. El hijo también, entonces ellos ya murieron. Su hermano también se hace pasar. Mucha gente no sabe lo que es el Cristo. El Cristo es el ungido y hay personas, de hecho, hasta lo veneraban, ahí lo veneran todavía, pero ahorita está en la cárcel. Entonces, pero no es el único. Hay personas que veneran a Ellen G. White, la profeta del Señor, falsa profeta, pues cuál era, se puede decir, era una hechicera. Fue Satanás el que le dio las escrituras. Los mormones, otro falso ungido. Los papas, pues no se digan también, o sea, también son falsos, o sea, eso está por donde quiera, hermanos.
por donde quiera. Entonces dice, no se dejen engañar. Hay personas a veces que hablan más de siervos de Dios, por ejemplo de Juan Calvino. Hay personas que hablan a veces más de Juan Calvino o de Lutero que de Cristo mismo. No se dejen engañar, ¿ok? Vendrán muchos diciendo, yo soy el Cristo. Ahora, también vienen muchos que dicen, Jesús es el Señor. También cabe ahí. Y a muchos engañarán. Aquí está hablando de doctrina. ¿Okay? La falsa doctrina no te va a salvar. No te va a salvar cuando te vengan los problemas del coronavirus, cuando te vengan los problemas del hambre, cuando te venga la depresión, o sea que son demonios atacándote, los problemas de angustia, no te van a salvar. ¿Por qué? Porque tienes la confianza, a lo mejor tu pastor, tienes la confianza en el pastor y no en Cristo, en el dinero, tienes la confianza en el dinero y no en Cristo. No se dejen engañar. Se levantará nación contra nación. Ok, esto, fíjense bien, lo voy a brincar un poquito, porque en el 12 dice, bueno, vamos a seguir ahí, fíjense bien. Vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no se turben porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Ahorita hay una peste, ¿ok? En el Antiguo Testamento, pues imagínate, aquí el Señor no va a decir, pues va a haber este virus, ¿verdad? El coronavirus o el de la influenza o virus que todavía no conocemos, ¿verdad? Eso es peste, hermanos, ¿ok? O bacterias, inclusive enfermedades bacteriales. Por ejemplo, la cólera es una peste, ¿okay? Porque se contamina, se pasa de persona a persona. Y hay unos virus que se le llaman airborne. Eso lo único que tienes que hacer es nada más respirarlos. Parece que el coronavirus es airborne, parece, ¿verdad? Ellos dicen que es por tocar. Bueno, vamos a separarnos, pero en todo caso vamos a creerle a las autoridades que en realidad es por tocarse, que en realidad está en la saliva. Y yo pienso que en realidad es airborne, pero vamos a ver, o sea, independientemente hay que hacer caso a las autoridades, ¿verdad? Nosotros que tenemos confianza en el Señor, que pase lo que pase, o sea, independientemente de lo que vaya a pasar, que se va a morir tu familia, no importa, pues nos vamos al paraíso más pronto con el Señor. ¿Cuál es el problema? Si de verdad creemos en el Señor. ¿Ok? Se levantará nación contra nación, reino contra reino, pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principios de dolores. ¿Ok? Los entregarán a tribulación, los matarán, serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mí. ¿Ok? Ahorita feministas, LGBT, o sea, esas personas, por ejemplo, en Canadá, esto también aquí, eso también en Europa, no toleran, odian a los cristianos, no todos, pero la mayoría de las personas. ¿Por qué? Porque muchos cristianos precisamente predican, en lugar de predicar las buenas nuevas, ¿verdad? Dios te ama. ¿Qué hacen? Van a la calle. ¡Ey, homosexuales! Hijos de Satanás, se van a ir al infierno. Por Dios, eso no es el evangelio. Yo cuando me los encuentro, yo los confronto. A ver, venga para acá. So usted, sí, hermano, la Biblia dice que los homosexuales se van a ir al infierno. Entonces yo le digo, lo primero que le digo, ¿usted no peca? Claro que peco, todos pecamos. Ok, entonces ¿quién es usted para condenar? No, pero ellos andan ciegos y Dios hizo hombre y mujer. ¿A usted qué le importa eso? La palabra de Dios dice. Ok, la palabra de Dios dice también que el que me quiera seguir, venda todo lo que tiene,
Delo a los pobres y síganme. ¿Usted ya hizo eso? Me invita a donde usted vive a ver si en realidad usted ya vendió todo para seguir a Cristo. Yo quiero ver con mis ojos. Vamos a su casa y voy a ver si tiene posesiones ahí. ¿Qué me va a decir? ¿Qué me va a decir? O anda viviendo así como Juan el Bautista en el desierto y viene y predica la palabra de Dios. Pura hipocresía, hermanos. Entonces, ¿qué hacen los homosexuales? Inclusive ellos mismos cuando leen dicen, no, pues esto no es amar. Cuando en realidad todos somos pecadores. Entonces, sí, la palabra de Dios te dice, deja el mundo. ¿Qué es el mundo? A un hombre le gusta otro hombre. Está bien, o sea, eso es en el mundo. A mí me gustan las mujeres, me atraen las mujeres. El Señor dice, sígueme. O sea, deja a las mujeres también, sígueme. No, hermano, o sea, no, tampoco es así. O sea, Pedro dice, viene una persona y le dice, maestro bueno, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me dices bueno? O sea, nadie es bueno. Y él mismo lo dice, nadie es bueno. Mi Padre es bueno. Dice, cumple los mandamientos. Y le da en relación los mandamientos hacia el prójimo. Le dice, Señor, yo lo hago desde joven. Y dice que Jesús le amó. Jesús le amó. ¿Por qué? Porque ya había sido enseñado en relación al amor de Dios para con su prójimo. Entonces dice, Jesús le amó. Entonces como él conocía, siendo profeta, pues él tenía todos se puede decir, los dones, los espíritus, él sabía quién era él. Le dice, te falta uno. En los 10 mandamientos decía, yo soy Jehová tu Dios. O él se presenta, ¿verdad? Y le dice, yo soy. No lo dice él, o sea, pero no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso viene delante de Dios, el Padre que está en Cristo Jesús. Al Padre no lo puede ver, pero Jesús, siendo la imagen misma de Dios, el Espíritu del Padre que estaba en él, estaba delante de Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Solo tenía enfrente de él. Dice, ve, tenía su Dios, el Dios del dinero, el Dios de las riquezas. Ve y vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, entonces ven y sígueme. Y él no quiso. Y él no quiso. No quiso ser perfecto. Nosotros en eso somos perfeccionados. Entonces los discípulos, que ellos decían, por ejemplo, una persona que obedecía a Dios era bendecido, tenía posesiones, y sí, así era. Tenían dinero, tenían posesiones, pero esa era una sombra y figura del verdadero tesoro que era Cristo. Entonces ya una vez que viene Cristo, ya la alegoría ya no es. Lo que era sombra y figura, lo que era el tipo, lo que era el símbolo, ahora estás delante de la presencia, de la esencia misma, el Hijo de Dios, Dios mismo ahí enfrente de ti. Entonces dicen los discípulos, pues ¿quién se va a salvar? ¿Quién se va a salvar? O sea, a los que son bendecidos por nuestro Padre Dios, tienen riquezas, y Cristo dice que no, estamos confundidos. Entonces viene Pedro, porque Pedro era bien preguntón. A ver, Señor. Porque dice, qué difícil es que los ricos entren en el reino de Dios. Dice Pedro, qué caray. ¿Quién se va a salvar? Entonces, ok, Señor, nosotros dejamos todo. Yo dejé a mi esposa, dejé a mis hijos. ¿Qué nos espera? Cristo lo dice. De su corazón, hermanos. De su corazón. ¿En dónde está tu corazón? ¿En las riquezas? Fíjense bien. El que está pelado, el que está quebrado, no tiene dinero. Está pelado, no tiene dinero. ¿Ok? Entonces, pues el reino es de ti. Pero si tu corazón anhela tener dinero, estás igual de pelado que el otro, que el que tiene riquezas, porque quieres dinero. O sea, no quieres a Cristo en tu corazón. Es de tu corazón. Debes de ser pobre en tu corazón, no anhelar las riquezas. Entonces si tú dices, no, pues no puedo.
sé honesto, confiesa tus pecados, dile al Señor, Señor, soy un desgraciado, o sea, estoy pelado, estoy en la calle, no tengo un 5 en mi bolsa, no tengo un peso, un dólar, lo que tú quieras en mi cartera para comprarle comida a mis hijos. Estoy pelado. Quiero dinero, Señor. En mi corazón eso lo siento, pero la palabra dice que yo te debo de anhelar a ti. Perdóname, Padre. Tú puedes ver mi corazón y tú sabes que yo en lugar de buscarte a ti busco el dinero. Perdóname, Señor, y ayúdame. Ayúdame a que yo te anhele a ti y no al maldito dinero. Ayúdame, sé honesto, es todo. Dios lo único que quiere que si vas a comer la Pascua, el Cordero de Dios, el corderito sin mancha, sin pecado, que lo comas con hierbas amargas, precisamente en la tribulación, porque no tienes dinero para darle de comer a tus hijos. Esa es la esas son el ajenjo, las hierbas amargas, pero lo debes de comer con pan, o sea, la palabra de Dios, sin levadura. La doctrina debe de ser sin levadura, sin hipocresía. Señor, yo soy pecador. Perdóneme porque yo andaba condenando a los homosexuales, siendo yo un gran pecador. Arrepiéntete y ve y pídele perdón si le anduviste condenando o juzgando a un homosexual. Todos somos pecadores, todos somos del mundo. El que no, al que no le gusta el dinero, le gusta. O sea, el amor al mundo, el amor al mundo. Fíjense, yo quiero aclarar esto aquí. ¿Puede un homosexual a una persona que desde niño, a un niño que siente atracción por otro niño? Esto es bíblico, hermanos. Lo puede tener. Yo lo vi, yo lo vi. Entonces vienen, dicen, no, Dios hizo hombre y mujer y sin entender, o sea, no entienden la palabra de Dios. No, en el Génesis dice que Dios hizo hombre y mujer. Cristo y la iglesia. Cristo y la iglesia. Eva, Dios la hizo de Adán. La iglesia la hizo de Cristo. Cristo es el primogénito porque Él fue el primero que se hizo humano y resucitó con el Espíritu. A los que Él ya había resucitado, ¿okay?, murieron. Lázaro volvió a morir. Al que resucitó, volvió a morir. Porque si no, entonces Lázaro hubiera sido el primogénito. De hecho, no, al que resucitó. De hecho, ya en el Antiguo Testamento está, por ejemplo, Elías. Hubo un niño de la viuda que le estuvo dando de comer. Le entró el Espíritu. Entonces, el primero que resucitó del cuerpo que vamos a tener es Cristo. ¿Okay? Entonces, una persona que es atraída, un hombre que es atraído por otro hombre, ahí no está diciendo que el homosexual que va a sufrir. No, toda la persona que anda en el mundo va a sufrir. Esto es para todos. Entonces, por ejemplo, un homosexual que se siente atraído por un homosexual, siempre va a ser atraído por otro hombre. Pero si él pone a Cristo y pone la mirada en Cristo, le va a seguir atrayendo. Si es hombre, le va a seguir atrayendo un hombre. Pero él, dice Cristo, oren. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. Una persona cristiana, un pastor que está casado, ¿okay?, le siguen gustando las mujeres.
Tiene su esposa, pero no quiere decir que ya no va a tener. Viene una mujer, ¿ok? Ahí en la iglesia, se desnuda delante. Una mujer bonita, ¿va? Físicamente. Aunque vamos a decir que él tiene 60 años y viene una mujer jovencita de 30 años, ahí es donde está. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Tiene la mirada en Cristo, la tiene en el mundo. Muchos pastores han caído. ¿Ok? Siguen siendo atraídos, entonces dejen de juzgar a los homosexuales, hermanos. Dejen de juzgarlos, porque en la medida, con la vara que mides, serás medido. Lo que yo pienso. Andas ahí, no, que los homosexuales, muy probable, alguno de tus hijos o de tus hijas, el Señor te pudiera castigar así. Oh, andas despreciando a los homosexuales. Ok, vamos a ver qué vas a hacer con tu hijo, o con tu hija, o con tu nieto, o con tu nieta. Hermanos, una cosa es predicar la verdad, la justicia de Dios, y otra cosa es andar juzgando a la gente. En la carne todos somos pecadores. Unos son asesinos, unos son pedófilos, otros son mentirosos, otros son adúlteros, otros son... Todos somos pecadores. Entonces, ¿cómo vamos a condenar a una persona que anda en el mundo con la ley, cuando uno solo es el dador de la ley? Si nosotros somos salvos por gracia, por fe en el Evangelio, ¿verdad? No vengas y le digas al homosexual, hey tú, homosexual, pecador, arrepiéntete. No, tú vienes y le dices, Dios te ama, Dios te ama, Dios nos ama. Tanto así que vino su Hijo a dar testimonio de cómo es su amor y siendo su Hijo sacrificado por nuestras iniquidades, porque todos tendemos a la maldad aquí, tendemos a mentir, a robar, a hacerle mal al prójimo, ¿ok? Te puede decir él, no, pues yo soy homosexual, a mí me gustan los hombres, pues lo más, está bien, o sea, todo eso está bien, o sea, ¿quién soy yo para juzgarte? Yo soy pecador, igual que tú. A ti te gustan los hombres, lo más probable es de que a lo mejor algún día le puedes ser infiel a tu pareja. Entonces tú un día te vas a dar cuenta que no vas a tener paz. ¿Ok? Lo que uno sigue, uno cree que eso le va a dar paz, pero no hay paz. El único que nos puede dar la paz es nuestro Padre Dios. Y esto es a través de poner la mirada, aceptar que Jesús es el Hijo de Dios, dando testimonio de cómo es nuestro Padre. Entonces Él viene y te dice, yo vengo y te dice de parte de Él, Dios te ama. Pon la mirada en Él. Oye, pero yo antes era cristiano, pero la Biblia dice que, pues yo me siento mal porque la Biblia dice que los homosexuales no entrarán en el reino. Entonces yo también le digo, tampoco los mentirosos, ni los borrachos, ni los adúlteros. O sea, toda persona que Cristo no es su tesoro, no va a entrar en el reino de los cielos. No va a entrar. O sea, esto es para todos, a todos. De 1000 personas, si de las 1000 personas no tienen a Jesús independientemente, si Cristo no es su tesoro, ninguno de los 1000. Ninguno. O sea, de lo que se trata es de que tú pongas la mirada en Cristo Jesús. Oye, pero yo puedo seguir a Cristo, pero sigo siendo atraído. Okay. Ya Dios, si tú pones la mirada en Él, Él te va a quitar eso. Te van a seguir atrayendo, pero Dios viene y renueva tu mente. O sea, te va a decir, ¿sabes qué? Porque un día te vas a dar cuenta. Un día te vas a dar cuenta de que no hay paz cuando seguimos el mundo. Pero si tú sigues a Cristo y de verdad lo sigues de corazón, Él te va a ayudar y te va a dar paz. Te va a dar paz, te vas a gozar en el Señor. ¿Ok? Te vas a gozar. Sírvele al Señor y vas a ver cómo vas a ser bendecido.
Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principios de dolores. ¿Por qué? Porque andan criticando la iglesia. Está en Lucas 21 también. Antes de que pasen estas cosas, primero los van a perseguir, ¿ok? En relación a la doctrina, ¿ok? Entonces ya dice el Señor, ok, es tiempo, los voy a visitar, ¿ok? Para otros, pues ya se van a ir, viene la visitación. ¿Qué me van a dar de comer? ¿Ok? ¿Voy a comer higos o me van a dar cosas amargosas? Diciendo, ay, aquí no. O voy a llegar y no hay fruto, no hay nada. ¿Qué va a hacer Cristo? La va a maldecir. ¿Ok? Entonces, dice, muchos tropezarán. Entonces, y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, si no estamos despiertos en el Señor, nuestro amor que ya está en nosotros se va a enfriar. Mas el que persevere hasta el fin, o sea, hasta que te mueras, este será salvo. Hasta que te mueras. ¿Ok? Entonces te mueres, así como el que estaba, al que le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hoy mismo estarás en el reino. Hoy mismo estarás en mi reino. En el paraíso. Todos los que durmieron en Cristo están en el paraíso, ahorita. Dice, por tanto, cuando veas en el lugar santo, entonces está el tiempo del fin, que es cuando te mueres o cuando nos morimos. Y está, el primero dice, primero es la persecución, ¿verdad? Hay que dar fruto, que no se enfríe tu amor. Cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea, como ahorita, ahorita, los que estén en Judea huyan a los montes. Judea era Jerusalén, y alrededor Belén, todo eso era Judea. Huyan a los montes, pero eso para la iglesia es una alegoría. No quiere decir, oye, pero pues yo no estoy en Judea, yo vivo acá en Los Ángeles, ¿cómo me voy a ir a...? Pues a lo mejor me voy a las montañas de acá de San Bernardino, de qué sé yo, de aquí de Azusa. No. A Cristo. Cristo es nuestro monte. Escóndete en la cueva. O sea, escóndete en Cristo. O sea, refúgiate en Cristo. Pon la mirada en Cristo. En tu casa, en donde estés. Refúgiate en Él. Pon la mirada en Él. Entonces, huyan a los montes. El que está en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. Yo ya hice un estudio en relación a eso. El que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. O sea, ya tenemos a Cristo, no te regreses al mundo. Hay de las que están encintas, estas son las iglesias, las congregaciones. Hay de las que están encintas, o sea, las que están por dar a luz, a los hijos en Cristo. Y de las que críen en aquellos días. Oren, pues, que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Cuál es el invierno? Yo ya hice un estudio. El invierno se acerca. El invierno se acerca. Oren para que la huida no sea en invierno. O sea, las personas que no oraron para que la huida no fuera en tiempo de catástrofe, pues va a ser más doloroso. Porque no tienen palabra, andan o sea, para que puedan dar fruto, pues van a andar deseosos de querer conocer palabra y van a ver, hermano, aquí cómo le hago, y eso es el invierno. Entonces, si no oraste para que la huida no fuera en invierno, ni en día de reposo, pues le vas a batallar. En este caso, el día de reposo en la otra vida te moriste sin Cristo, ¿ok? No quisiste seguir a Cristo, ok, te fue mal, en esta vida te fue mal. Entonces ya en la otra vida, dice en Lucas 16, el que creyó en Cristo, su alma, bueno, se fue al paraíso. El que no creyó en Cristo, se quedó en el Hades.
Entonces te vas a quedar ahí, ay, y empiezan los tormentos. En la otra vida, cuando te mueras, la persona que no recibió a Cristo va a estar sufriendo, ¿ok? En el día de reposo. ¿Quién es el que está reposando? El que murió al lado derecho de Cristo está reposando en el paraíso. Dice, porque habrá entonces gran tribulación. ¿Ok? So, aquí hay tribulación. Aquí hay 6. ¿Ok? La séptima se cumple después de la muerte. Entonces, el que se murió sin Cristo, el castigo más fuerte es el séptimo, en la séptima trompeta. Entonces, habrá entonces gran tribulación. Aquí comienza, aquí hay 6 castigos. El séptimo es en Cristo cuando se muera, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. El reino es infinito, ya sigue. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. O sea, cuando la maldad, y dice el Señor, a ver, hasta aquí, déjame parar eso. Déjame poner, ahorita el Señor está poniendo orden. La gente anda haciendo maldad aquí, está haciendo maldad acá, está haciendo maldad aquí, los demonios haciendo maldad, Dios lo deja. Entonces dice el Señor, déjame poner orden en esta generación. Entonces ahorita Dios está poniendo orden con el coronavirus. Los que eran bien valientes, que andaban ahí de repente, por decir, robando a diestra y siniestra, y se dicen cristianos, los que andan o andaban, ¿cuál es la palabra? Secuestrando personas, ¿verdad? Esto está pasando en muchos lugares, no nada más en México, en Centroamérica, los pandilleros, ¿okay? En El Salvador, mis hermanos en Centroamérica están sufriendo mucho. Dios está poniendo órdenes, hermanos. Okay. Acuérdense, la ira le pertenece a Dios, no a nosotros. Esto es para mis hermanos centroamericanos, sudamericanos, sobre todo centroamericanos que están sufriendo mucho. No despeguen la mirada de nuestro Señor. No la despeguen. El Señor no va a permitir todo esto. ¿Okay? Los políticos, son unos, se arroban a diestra y siniestra, no ayudan al más pobre. Hermanos, así es. Aquí, ¿quiénes son los más pobres? Los indocumentados. Aquí la persona que tiene documentos, de repente dice el gobierno, ok, les vamos a dar comida, no se preocupen, les vamos a dar para que paguen su renta, no se preocupen. El indocumentado, el que no, inclusive pues si tiene poco que llegó aquí y no tiene trabajo, ¿qué va a hacer? Se andaba buscando el mundo, ok, hay que poner la mirada en Cristo Jesús. Es de igual forma. Y todas esas personas que han andado hablando mal, con soberbia, con altanería, esos indocumentados deben de cumplir las leyes, que se vayan a su país. Muchos, la mayoría de ellos cristianos, déjenme decirles. La ira de Dios. A mí ya me dijo el Señor, como diciendo, déjamelos a mí. Ya comenzó. Okay. Aquí en California apenas está comenzando el coronavirus. Okay. Hay personas, o sea, Dios va a poner orden contra todo orgullo. Okay. Entonces, si alguno les dice, mirad, aquí está el Cristo, mirad, está allá, no le crean. Se levantarán falsos cristos, falsos profetas, harán grandes señales y prodigios, Cash Luna, Benijín, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya os los he dicho antes, así que si les dijeren, mirar, está en el desierto, este es el desierto, hermanos, este es el desierto, estás para entrar a la tierra prometida, ya sea para dar fruto en el Espíritu o para irte con el Señor al paraíso. Aquí no está Cristo, viene de pasadita, ese es el fruto del Espíritu, pero si ya es tu tiempo, te vas a morir, tú tienes al Señor, no tienes miedo, bueno, te vas al paraíso con el Señor. Aquí no viene Cristo, no está en el desierto, la venida de Cristo no es aquí,
Ok, tengan claro eso. Dice, no salgas, o mirar, están los aposentos, no lo creáis. Ahora, esto lo hicieron allá en los judíos, precisamente. Y eventualmente los romanos, ¿qué hicieron? Destruyeron a todos estos rebeldes. Ahora, Dios son sus hijos, los judíos son sus hijos en la carne, para darnos testimonio de lo que la iglesia debe o no debe de hacer. Entonces, la iglesia altanera, los judíos como los fariseos, que andan buscando, andan engañando a las personas verdaderas, discípulos del Señor. ¿Qué les pasó? Vinieron los romanos y les fue muy mal. Los echaron al Coliseo, se los comieron los leones. Esa es una muerte cruel. Imagínate que te echen a los leones. Hermanos, los cristianos verdaderos, Dios, un león no es nada contra uno. Y el ejemplo está en Daniel. Una persona que sirve a Dios. Vienen los leones, tranquilo. O sea, Dios no hay nada. Ahora, cuando llega nuestro tiempo, porque en realidad nos matan, esa es la realidad. A todos los discípulos de Dios nos matan. A mí me van a matar, yo, ¿cómo? No sé. A Esteban, cuando lo mataron, él estaba tranquilo. Dice, veo el cielo abierto. Lo empezaron a apedrear. Su cuerpo lo apedrearon, pero ya su alma, con aquella paz, con aquel gozo, ay Señor. Mientras su cuerpo, pues sí, lo mataron. Pero su alma, tranquilo, todo bien. Entonces no teman. Dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. En un abrir y cerrar de ojos. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán los buitres. Okay. Donde quiera que estuviera el cuerpo, yo creo que voy a hacer un estudio nada más con este versículo que está en Abraham. Yo ya les expliqué esto. Ahí donde la gente no tiene el espíritu, ahí están comiendo los demonios. E inmediatamente después de la tribulación, se fijan, hay que pasar la tribulación, hermanos. Hay que pasarla. No, Cristo viene pronto y nos va a salvar de la tribulación. No. Inmediatamente después de la tribulación, de aquellos días, el sol se oscurecerá. Ya sé que cuando uno se muere, aunque hay una oscuridad, la luna no dará su resplandor. Okay. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán. Esto ya es en la séptima trompeta. Esto no es aquí, ¿okay? No es aquí. Verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, ahí está, la séptima, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Por ejemplo, en la generación de Cristo, ¿okay? Viene la tribulación, la gran tribulación. ¿Qué hicieron? Los persiguieron los judíos para matarlos, para apedrearlos. Esa fue la gran tribulación. Entonces los que atribularon a los cristianos, después vinieron los romanos y destruyeron a los que atribularon a los cristianos. ¿Okay? Entonces en esa generación, todos los que se fueron con el Señor, ¿okay? Fíjense bien, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos, los discípulos, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera, aprender la parábola. En el siguiente estudio me voy a enfocar nada más en la higuera. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca.
Si yo les dije, el invierno está cerca, ¿okay? El invierno ya comenzó, ¿okay? Ahorita está el invierno, ya comenzó. ¿Cuánto va a durar? No sé. Pero los que estamos en el Señor, estamos tranquilos en el Señor. Así también vosotros, cuando veas todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto les digo, que no pasará esta generación hasta que todo acontezca. En el tiempo de los judíos, todo esto pasó, literalmente en la carne. Para nosotros es espiritual. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora, o sea, el del fin, nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. ¿Okay? ¿Cuándo se va a morir Juan? No, pues no sé. ¿Cuándo se va a morir Pedro? No, pues no sé. ¿Cuándo se va? No sé. O sea, estás hablando de billones de personas. ¿Okay? Billones. Entonces solo el Padre sabe eso. Ahora, el Padre que sabe, por ejemplo, nosotros aquí en este mundo, venimos caminando con el Señor. El Señor nos dice, hijo, vas a morir así, mira, así vas a morir. Ok, Señor. No lo entiendes. ¿Cómo? A ver, Señor, no lo entendí. A ver. Bueno, lo vas a ir entendiendo poco a poco. Por ejemplo, a Pedro le dijo, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. 3 veces le dice, tú lo sabes todo, ok, apacienta mis ovejas, ok. Entonces le dice, cuando seas anciano, Pedro no era un anciano. Hay personas que dicen, Pedro era un anciano. No, dice, cuando seas un anciano, te van a llevar, te van a vestir, te va a vestir alguien. O sea, le dijo cómo iba a morir. ¿Ok? Entonces Pedro, que era curioso Pedro, le dice, oye, ¿y Juan? ¿Qué va a pasar con Juan? ¿A ti qué te interesa? Si yo quiero que Juan se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? ¿Ok? Entonces, dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces va a haber muerte. ¿Por qué? Porque en esta generación, y ha habido muchas generaciones, le vino la muerte a mucha gente. ¿Por qué? Porque era como en los días de Noé, que comían y bebían, o sea, no tenían en cuenta a Dios. ¿Ok? Porque como en los días del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio. Tengan en cuenta que los que se estaban casando eran que había hijos de Dios, ¿okay? Que vinieron y anduvieron casándose. Eso no está en los libros de la Biblia que tenemos, eso está en el libro de Enoch. Y Santiago lo menciona, Judas lo menciona. Por eso que esto no está aquí, pero ese libro es parte de la Biblia, aunque no esté aquí. Hubo espíritus que vinieron y estuvieron comiendo y bebiendo vamos a decir, con humanos, vaya. Entonces, igual forma, esa es la alegoría, siguen comiendo y bebiendo, o sea, amando el mundo, hermanos, así de simple, para no complicárselos. Antes de que viniera la destrucción, como diciendo, mis hijos, sigan, o sea, vengan a mí, miren, yo mandé a mi hijo para que fuera sacrificado, sírvanle. No queremos, nosotros queremos dinero, queremos sexo, seguían comiendo y bebiendo, o sea, amando al mundo y no dándole honra a Cristo, no dándole, el que no honra a Cristo no honra al Padre. Hijo, ama, yo soy cristiano, hermano, yo soy cristiano, ok, perdona. No, ¿por qué voy a perdonar? Sigan comiendo y bebiendo, o sea, haciendo maldades, no perdonando, no amando. Eso es, dice. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad, oren, porque no saben a la hora que ha de venir vuestro Señor. No sabes cuándo te vas a morir. ¿Sabes cómo? Por ejemplo, a mí el Señor ya me mostró cómo voy a hacer. Nada más que no tengo yo todo claro, pero lo voy a entender. Eventualmente lo voy a entender todo. ¿Ok?
velen, o sea, estén despiertos. Entonces, por ejemplo, Pablo dice, y el Señor me dijo, ya me voy con él. Okay. Y yo decía, ok, pues ya el Señor me va a llevar. Él sabía, él sabía. Entonces dice, ok, pues ya estoy listo para irme con mi Señor. Okay. Entonces el Señor nos avisa desde el comienzo. Okay. Entonces, pero si no estás orando, o sea, si te regresaste al mundo, entonces no vas a saber. Sabe de esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por ejemplo, andas en el mundo, te llama Cristo, empiezas a seguir a Cristo, dice, no te regreses al campo, o sea, no regreses la mirada, así como la mujer del lado, no te vuelvas al mundo, sígueme, no despegues la mirada de mí. Entonces, mientras tú tengas la mirada en Cristo, vas a estar bien. Pero si te regresas al mundo, estás frito, estás frito. Dice, ¿por qué Satanás te va a dar duro? Entonces él ya no va a dejar. ¿A quién le va a venir? Pues el Señor dice, yo voy a venir así de un sopetón para llevármelo. ¿Okay? Dice, pero sabe de esto que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues? Si no verlas, no vas a saber. Pero si velas, vas a saber. ¿Okay? Eso también está en Primera de Corintios. ¿Quién es pues el siervo? ¿Se fijan? Siervo, fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. O sea, aquí se trata de dar alimento. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor no ha venido, y comenzara a golpear a sus consiervos con la predicación, ¡hey! No, ustedes son unos desgraciados, no honran a Cristo. O sea, ya no predicando el amor, sino dándole duro a las ovejas, y comenzar a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, o sea, irse al mundo, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigaré duramente. Y pondrá su parte con los hipócritas. ¿Cuál es su parte? En estar con Cristo, en el milenio. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Señor, Señor, en tu nombre hicimos, apártate de mí, maldito, al fuego eterno. ¿Cuál es ese fuego? La separación de Cristo. Okay. Voy a parar aquí, ahorita continúo en Primera de Corintios, donde está acerca de esto y en relación a la higuera. El reino de Dios, primera parte, ahorita hago la segunda parte, que es en relación de la parábola de la higuera. ¿Okay? La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.